Buenos días, estamos aquí el día de hoy reunidos para hablar sobre exotropias. Soy la doctora Patricia Fernández, residente de primer año de este hospital. Este es un flujograma que utilizamos para clasificar las exodesviaciones en nuestro hospital, es cortesía de la doctora Carolina Almanza, y divide las exotropias en tres tipos, una intermitente, constante e incomitante. Y se discute su manejo, que hablaremos a continuación. En cuanto a la etiopatogenia de las exotropias, se discute un centro cortical de la divergencia, aunque aún no está muy claro. Mientras tanto, se discute la teoría miogénica, que aboga por la sola responsabilidad del músculo para la exodesviación, mientras que Henry Parinot en 1899 discutió y abogó por un centro, por una naturaleza inervacional, ya que él decía que al aplicar un lente negativo en ciertos tipos de exodesviaciones, pues mejoraba esta, ya que contribuye con las incidencias de acomodación-convergencia. Hay una exodesviación propia del recién nacido, es fisiológica hasta los 2 meses de vida y ocurre en un 70% de los recién nacidos sanos. Va sobrevenida luego de una divergencia tónica, que no es más que una serie de réplicas contractivas que llevan al ojo a su paralelismo. La exotropia intermitente, definida por José Perea en el 2018 como la siguiente. La singularidad que caracteriza a la exotropia intermitente o exotropia periódica es que la desviación ocular en divergencia no se observa de forma permanente, teniendo intervalos más o menos largos en los que los ejes oculares permanecen paralelos. En unos momentos el paciente está en exoforia, en otros que se encuentra en exotropia. La exotropia intermitente es la más común, con un 70% según Lang, dentro de todas las exotropias. Según Hugonier, dice que el 43% aparece antes de los 6 meses de vida y Pigasso dice que entre los 2 y 6 años tiende a aparecer. Suele descompensarse cuando el paciente sufre alguna enfermedad debilitante, cuando está fatigado o cuando se distrae. Es más común en mujeres, según estos estudios. En cuanto a su clasificación, utilizamos la de Duane en nuestro hospital, que la clasifica dependiendo de la variación de la desviación con la lejanía. Tenemos la básica, que tiene el mismo grado de desviación tanto en la cercanía como en la lejanía, o menos de 10 dioptrías prismáticas de diferencia. También tenemos el exceso de divergencia, donde la desviación es mayor en la lejanía que en la cercanía. También tenemos lo que se llama un pseudo exceso de divergencia, donde aparenta ser mayor en la lejanía que en la cercanía. Y al parchar el paciente de 30 a 60 minutos en cualquier ojo, la desviación tiende a acercarse a una básica, o sea, la desviación en la cercanía tiende a acercarse en la lejanía. También tenemos lo que se llama insuficiencia de convergencia, donde la desviación en la cercanía es mayor que en la lejanía. Es importante mencionar para estos fines que estas desviaciones se deben medir a 14 pulgadas y a 20 pies de distancia o a 6 metros. Aquí tenemos una pacientita dos pacientitas de nuestro hospital donde se muestra un tipo de exotropia intermitente. Aquí tenemos otra por exceso de divergencia. Aquí se nota en la cercanía como ella está en ortotropia, mientras que en la imagen debajo, donde se evalúa en la distancia, ella se encuentra en exotropia. En cuanto a la edad de aparición, según Melek y Sousa Díaz, en estos dos estudios publicados, ellos muestran que los pacientes antes de los 3 años fueron los que en su mayoría presentaron la edad de inicio antes de los 3 años en estos pacientes con exotropias intermitentes. Un número importante de ellos presentaron la exotropia antes del año de vida. En cuanto a la evolución, Jampolsky dice que inicia como una exoforia que va sobrevenida de la supresión, y a medida que se va profundizando la supresión, pues entonces aparece una desviación más permanente. Mientras que Sousa, o sea, él dice que son espectros de la misma enfermedad. Mientras que Sousa Díaz dice que son dos entidades clínicas separadas, pues él ha observado pacientes adultos con exoforia y niños de muy poca edad con una exotropia permanente. En cuanto a los signos y síntomas de la exotropia intermitente,
se sabe que a menor supresión, pues el paciente va a tener mayor percepción de la desviación y por lo tanto va a tener más astenopia y más diplopia. O sea, mientras más se acerque a la exoforia, pues va a tener más sintomatología. Una característica importante de los exotrópicos intermitentes, descrita por Cass y Cooper y Feldman, es que los pacientes con este tipo de desviación tienden a tener un campo visual más aumentado. Incluso Sousa Díaz describe en su literatura que operó pacientes, un paciente camionero, que luego de ser operado se quejó de que perdía una gran parte de su campo visual, lo que le era favorable por su tipo de trabajo. Esto naturalmente solamente ocurre en pacientes que son bastante observadores. El guiño es una característica importante de los exotrópicos intermitentes. Jan Polsky atribuye esto a que la luminosidad intensa, o sea, en los lugares donde hay mucha luz, la retina lateral se suprime dándole preponderancia a la retina medial y por esto ocurre la desviación. Por esto se dice que hay una mayor prevalencia de exotropia intermitente en los lugares cercanos al ecuador. Manley, por otro lado, sugiere que cuando el paciente está mirando hacia el infinito, no tiene un mecanismo de convergencia, por lo tanto el paciente diverge. El parpadeo es un mecanismo de reganar la fusión en estos pacientes. Se puede observar al realizar la prueba de Porchado que al desocluir el paciente parpadea para reganar la fusión y es importante notar cuánto tiempo tarda en reganar la fusión. Es un factor importante. En cuanto a la ambliopía, es rara en las exotropias intermitentes, es más frecuente en la constante. Sousa Díaz publicó un estudio donde tuvo 170 pacientes, de los cuales solo 9 fueron ambliopes, y de esos 9, 3 fueron con lesiones orgánicas, o sea, una ambliopía funcional solamente en un 6, que representa un 3.5% de los pacientes intermitentes. En cuanto a la anomalía correspondencia retinal anómala, Pielchowski dice que hay una anomalía, correspondencia retinal anómala doble, o sea, cuando el paciente está en ortotropia, ambas fobias están simultáneamente conectadas, mientras que cuando el paciente está en desviación, pues está manifiesta la correspondencia retinal anómala. Parks dice que cualquier individuo con buena agudeza visual, independientemente de esté en ortotropia o en exotropia, tiene una correspondencia retinal anómala. Es importante saber que la correspondencia retinal anómala se evidencia mejor en la visión lejana. Cooper comparó a los pacientes exotrópicos intermitentes con un camaleón, pues este animal tiene 2 torres de visión que puede mover a su favor cuando quiere buscar una presa o cuando quiere encontrar una presa en su campo de visión, pues mueve alguna de las 2 torres para ampliar su campo de visión. Y cuando ya la tiene ubicada, pues une ambas torres de visión para tener convergencia y por ende binocularidad y tener visión con profundidad de dónde está su presa. En cuanto a las anisotropías en A y en B, son más pequeñas en las exotropias intermitentes y menos frecuente que en las exotropias permanentes. Las incomitancias horizontales son comunes en las exotropias intermitentes. Para los más nuevos, las incomitancias horizontales significa que hay una variabilidad en el grado de la desviación dependiendo de la posición de la mirada horizontal. La divergencia vertical disociada se ve rara vez en la exotropia intermitente. Entonces, para evaluar estos pacientes, lo primero que debemos hacer es observarlos bien, como dijimos, en la cercanía y en la distancia, o sea, 14 pulgadas y 20 pies de distancia. Se debe ocluir un ojo durante media hora o 1 hora para poder sacar el mayor grado de desviación. Al desocluir al paciente, en nuestro caso, se debe llevar al paciente al departamento y que sea desocluido allá, para poder evaluar la rapidez del paciente para reganar la fusión, o sea, tener en cuenta el mecanismo de parpadeo. Se debe evaluar también la agudeza estereoscópica utilizando el test de Titmus o el test de Lang y determinar los valores máximos de desviación para la fijación a 20 pies de distancia. José Perea sugiere utilizar el cover test alterno
ya que es más disociante, lo que nos permite suprimir la fusión y encontrar el mayor grado de desviación. En cuanto al tratamiento, la tendencia a la recidiva es muy acentuada en los exotrópicos intermitentes. Sousa Díaz plantea 15 dioptrías prismáticas como punto de corte para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, este no es el único factor importante, ya veremos a continuación. También él menciona que cada paciente debe individualizarse, pues hay pacientes que se mantienen latentes mientras que otros son muy floridos. En cuanto a la edad como punto de corte, que es un factor bastante importante, Sousa Díaz menciona que él no opera por debajo de los 5 años, o sea, antes de esta edad utiliza medidas conservadoras, él no le da muy buen resultado a los ejercicios ortópticos. Sin embargo, él sí utiliza la terapia de parchado alterno o del ojo dominante. También utiliza las lentes negativas. Es importante recalcar que la utilización de lentes esféricas negativas son más útiles en aquellos pacientes con una relación acomodación-convergencia normal o alta, o sea, en aquellos pacientes con exotropias intermitentes básicas. Jan Polsky dice que él opera luego de los 6 años, pues antes de esta edad hay mucho mayor probabilidad de una reintervención quirúrgica posterior. Von Norden toma como punto de corte los 4 años y Parks dice que mientras más temprano se opere, menor chance de reintervención habrá posteriormente. Se debe buscar una sobrecorrección inmediata, especialmente en niños, pues ellos pueden tolerar la ligera diplopia que viene acompañada de esta. Lo ideal, según Prieto Díaz, es de 10 dioptrías prismáticas de endotropia. Otros sugieren de 10 a 20, como Cooper, Rabb y Parks de 11 a 20 y Scott y colaboradores de 4 a 14. Knapp dice que al sobrecorregir al paciente se le da mayor preponderancia a la retina lateral, lo que va a prevenir la recidiva. Dunlap dice que lo difícil y uno de los mayores obstáculos de la oftalmopediatría es conseguir sobrecorrecciones que sean moderadas. En cuanto al tratamiento, Melek sugiere un retroceso más retroinserción para un ojo, de un ojo para una exotropia básica, para el exceso de divergencia, retroceso de los rectos laterales, y para la insuficiencia de convergencia, pues ambos procedimientos. Mientras que Rabb y Parks utilizan retroceso más retroinserción en cualquier tipo de exotropia intermitente. Sousa Díaz dice que no es aconsejable reintervenir las exotropias intermitentes ya operadas luego del primer año, pues hay mucha tendencia a la recidiva, mientras que Von Norden toma como punto de corte los 6 meses. La explicación para esta recidiva se atribuye a que la fijación de ese ojo exigirá mayor inervación de su recto medial y por ley de Hering va a llegar la misma inervación al recto lateral, lo que podría ser la causa de la recidiva. Importante saber que la magnitud de la corrección no es el único factor importante. Lo más importante siempre es el estado sensorio-motor de nuestro paciente. En cuanto a la toxina botulínica, Spencer y colaboradores publicó un estudio de 32 niños exotrópicos intermitentes con edades comprendidas entre 3 y 144 meses de vida utilizando toxina botulínica y reportó un 69% de éxito en los pacientes con un alineamiento de 12 dioptrías prismáticas. Sousa Díaz refiere no tener experiencia suficiente con la toxina botulínica en pacientes exotrópicos intermitentes. Pasando ya a la exotropia permanente, José Perea la define como la exotropia constante se caracteriza porque la desviación ocular en divergencia existe de modo permanente, sin intervalo de paralelismo de los ejes oculares. Según la edad de aparición, tenemos la congénita o temprana, que suele atribuirse a trastornos craneofaciales como el síndrome de Cruzón, de Apert o parálisis cerebral, y aparece en los primeros meses de vida. Ya la tardía es secundaria a la pérdida de visión por causa orgánica. En cuanto a las características, suele tener una profunda disociación binocular a excepción de las microexotropias. En ocasiones hay rápida alternancia y generalmente tienen un ángulo constante.
Hay una alta incidencia de hiperfunción de los oblicuos del mismo ojo. Las anisotropías en A y en B son más frecuentes que en las intermitentes, específicamente la anisotropía en B, según un estudio publicado por Sousa Díaz. La incomitancia lateral también se encuentra en las exotropias permanentes. Jampolsky dice que se debe a la contractura de los músculos oblicuos y rectos verticales. Sousa Díaz dice que no es posible restablecer visión binocular normal en las exotropias constantes, que tienen tendencia a la recidiva y que se debe buscar una ortotropia inmediata, especialmente en adultos, pues el resultado tiende a ser estable y estos no toleran la diplopia igual que los niños. Reiner y Jampolsky proponen que se opere solamente el ojo afectado con el fin de que no haya ninguna consecuencia sobre el ojo sano. En cuanto a la exotropia secundaria, esta regla no se cumple a cabalidad, pero es bueno tener conocimiento de ella. Y dice que la pérdida de visión por debajo de los 2 años de edad se asocia a endotropia, mientras que la pérdida de visión por encima de los 2 años de edad se asocia a exotropia. Aquí tenemos una pacientita de nuestro hospital con una exotropia secundaria, sensorial. En su caso podemos ver la agudeza visual sin corrección de su ojo derecho de 3-10 cuentadedos y en su ojo izquierdo de 20-20. Aquí tenemos un postoperatorio feliz. En cuanto a la exotropia secundaria, las exotropias permanentes también pueden ser consecutivas a endotropias por evolución natural, especialmente aquellas asociadas a una hipermetropía de +4 o a una ambliopía de aparición, una ambliopía unilateral o un estrabismo de aparición temprana. También están descritas las exotropias consecutivas. Si la desviación es severa e inmediata después de la operación, hay que pensar que se perdió un recto medio. Jampolsky dice que la causa de la divergencia de altas hipermetropías corregidas con anteojos y ambliopía es la falta de nitidez de la imagen en la retina. Juan y Jampolsky dicen que los factores de evolución de la endotropia a exotropia son hipermetropía corregida mayor de +4 dioptrías, ambliopía unilateral e inicio precoz del estrabismo. Aquí tenemos otra pacientita del hospital con una exotropia consecutiva en un preoperatorio y en un postoperatorio feliz. Esta fue mi bibliografía y muchas gracias.